Buenos días, vamos a hacer la presentación de nuestro proyecto de grado que lleva como nombre Estrategia de Aprendizaje basada en proyectos para fortalecer las habilidades del proceso lectoescritor en los estudiantes del grado primero de la institución educativa Julio Pérez Ferrero del municipio de Cúcuta a través de la herramienta Google Sites. Los integrantes: Carlos Gerardo Alvarado Chacín, Mildred Carolina Jaimes Guerrero e Ingrid Caterine Morales Matajira. Nuestra directora de trabajo de grado, la magíster Marta Isabel Flores López, presentado a la Universidad de Cartagena en la maestría de recursos digitales aplicados a la educación. El capítulo 1 habla del problema de investigación. Para tomar el problema de investigación se tuvo en cuenta las falencias en el proceso lectoescritor de los estudiantes del grado primero de la institución educativa Julio Pérez Ferrero. Dentro de ellos encontramos dificultad en la expresión oral y escrita, rechazo por el proceso lectoescritor, frecuentes errores ortográficos, incidencia de factores emocionales, poca atención y concentración, ausencia de material didáctico e innovador, metodología monótona, repetitiva y poco motivadora, falta de acompañamiento a los padres de familia en el proceso, apatía de los estudiantes, bajo rendimiento académico en las diferentes áreas del conocimiento. Teniendo en cuenta las anteriores falencias nombradas, se obtuvo la pregunta problema, que sería ¿cómo fortalecer las habilidades del proceso lectoescritor en los estudiantes del grado primero de la institución educativa Julio Pérez Ferrero mediante una estrategia de aprendizaje basada en proyectos a través de la herramienta Google Sites? La justificación. Las habilidades de lectoescritura de los niños que finalizan el preescolar viene acompañada por procesos diferentes a los que se manejan en el primer grado de la básica primaria, lo que implica un cambio abrupto para la mayoría de los niños y niñas debido a que pasarán de aprender mediante el juego y el desarrollo de la motricidad a afianzar el pensamiento abstracto, la conciencia fonológica y demás habilidades lingüísticas que les permitirán fortalecer el proceso de lectura y escritura durante los primeros grados de la primaria, ya que esos procesos son la base para el aprendizaje de las diferentes asignaturas. Las falencias en estos repercutirán en un rendimiento académico bajo y poca motivación en el proceso educativo. Los objetivos. Como objetivo general tenemos fortalecer las habilidades de lectoescritura a través de la herramienta Google Sites y el aprendizaje basado en proyectos en los estudiantes del grado primero de la institución educativa Julio Pérez Ferrero. Los objetivos específicos que se plantearon son identificar las habilidades de lectoescritura que poseen los estudiantes del grado primero de la institución educativa Julio Pérez Ferrero mediante una prueba diagnóstica. Diseñar una estrategia de aprendizaje basada en proyectos a través de la herramienta digital Google Sites para fortalecer las habilidades de lectoescritura en los estudiantes del grado primero de la institución educativa Julio Pérez Ferrero. Implementar la estrategia didáctica diseñada a través de la herramienta Google Sites para fortalecer las habilidades de lectoescritura en los estudiantes del grado primero de la institución educativa Julio Pérez Ferrero. Y evaluar el impacto de la estrategia didáctica innovadora aplicada a los estudiantes del grado primero de la institución educativa Julio Pérez Ferrero mediante un cuestionario final, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades de los estudiantes en el proceso. El capítulo 2, que nos habla del marco de referencia. Dentro de este marco de referencia hay 4 marcos que vamos a retomar. El primero es el marco contextual. Entonces, el proyecto se realizó en la institución educativa Julio Pérez Ferrero, en la sede número 3, que es ubicada en Nuevo Horizonte, la cual está ubicada en la ciudad de Cúcuta y el departamento norte de Santander. Las familias que conforman la institución educativa pertenecen a estratos económicos muy bajos, con condiciones económicas muy adversas. Dentro del marco normativo, hablamos de la normativa internacional, que como la UNESCO, que fue el principal referente del derecho a la educación. En la normativa nacional, en cuanto a la Constitución Política de Colombia, en el artículo 27, 67, 69, 70 y 71, nos hablan de garantizar la educación gratuita. Y la ley de la TIC, que es la 1341 de 2009. En cuanto a la normativa institucional, se tuvo en cuenta el PEI.
En cuanto al marco teórico, entonces allí hablamos de la teoría del constructivismo, del aprendizaje significativo de Ausubel, de la teoría del constructivismo, de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, de la teoría de psicogénesis de la lengua escrita. En cuanto al marco conceptual, hablamos de las habilidades de lectoescritura, el aprendizaje basado en proyectos, los recursos educativos digitales, la tecnología de la información y la comunicación y el Google Site. En el capítulo 3 hablamos de la metodología. La metodología del proyecto de investigación trabajó el enfoque de tipo cualitativo, con un tipo de investigación descriptiva, con el modelo de investigación acción pedagógica, y el enfoque pedagógico utilizado fue el aprendizaje basado en proyectos. El tipo de investigación. Este proyecto se define un tipo de investigación descriptivo, el cual consiste en la descripción de problemas sociales o educativos concretos que tienen como finalidad especificar propiedades, características de un fenómeno o un hecho en un contexto determinado, mostrando con precisión las dimensiones del mismo, como lo indica Sampieri en el 2018. El modelo de investigación. El modelo de investigación en este trabajo se centra en la investigación, acción pedagógica, la cual está vinculada con las necesidades y problemáticas educativas dentro del aula de clase. Para Tello, en 2016, la investigación acción pedagógica consiste en capacitar a los docentes en metodologías que le permiten hacer investigaciones sobre su práctica pedagógica para transformarla permanentemente y hacer construcción de saberes pedagógicos apropiados a su contexto educativo. Fases del modelo de investigación acción pedagógica. La reflexión hermenéutica, que es la narración de los resultados donde se exponen planteamientos críticos sobre la tesis, antitesis y síntesis del proyecto de investigación. La evaluación, que es la valoración del impacto de la estrategia de aprendizaje aplicada para fortalecer las habilidades de lectoescritura de los estudiantes de primero. La intervención pedagógica, que es la aplicación de la estrategia de aprendizaje basada en proyectos diseñada a través de la herramienta digital Google Site. Los diseños de estrategia de intervención, que es el diseño de la estrategia de aprendizaje basada en proyectos para fortalecer las habilidades de lectoescritura de los niños de primero a través de la herramienta digital Google Site. La metodología, que es definir cómo se va a dar el cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados en la investigación. El marco de referencia, que está integrado por el marco contextual, normativo, teórico y conceptual. Y el problema de investigación, que es la identificación del problema pedagógico y la propuesta de solución, teniendo en cuenta antecedentes, justificación, objetivos, constructos, alcances y limitaciones. La población y muestra. Nosotros trabajamos con los estudiantes del grado primero, específicamente del grado 101 de la institución educativa Julio Pérez Ferrero, de la sede 3 Nuevo Horizonte, que está conformado por 15 niños y 20 niñas para un total de 35 estudiantes. Las categorías de estudio, entonces hablamos de las habilidades de lectoescritura que se validaron mediante el cuestionario de Google. Los recursos educativos digitales, que es donde tenemos los criterios para crear, los docentes debemos tener criterios para crear e implementar los redes de calidad para un buen proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el aprendizaje basado en proyectos, que hace referencia a las estrategias de intervención en el aula que se hacen con el fin de fortalecer las habilidades de lectoescritura de los estudiantes del grado primero. Acá en esta tabla encontramos los objetivos que se plantearon y cada uno con su categoría y los instrumentos trabajados. Entonces, por lo menos en la primera, que es identificar las habilidades que poseen los estudiantes del grado primero de nuestra institución, allí se maneja la categoría de habilidades de lectoescritura. Y las subcategorías serían fonemas, grafemas, las combinaciones y la comprensión de textos. El instrumento fue el cuestionario, el pretest que se realizó, y fue diseñado en Google Forms. En la segunda estrategia, que es diseñar como tal la estrategia de aprendizaje basada en proyectos a través de la herramienta Google Site, las categorías fueron recursos educativos digitales y el aprendizaje basado en proyectos.
La subcategoría fueron las actividades interactivas, la gamificación y la lúdica. El instrumento de valoración o de evaluación fue Lori y las TIC diseñadas fueron recursos educativos digitales alojados en la herramienta Google Site. En el tercer objetivo planteado, que fue implementar la estrategia didáctica diseñada a través de la herramienta Google Site para fortalecer las habilidades lectoescrituras, la categoría es habilidades de lectoescritura, las subcategorías, fonemas, grafemas, combinaciones, lecturas, comprensión de textos. El instrumento fue el diario de campo y las TIC es la unidad didáctica de la estrategia de aprendizaje basada en proyectos. El último fue evaluar el impacto que tuvo esa estrategia en los estudiantes del grado primero. Entonces, la categoría es habilidades de lectoescritura, las subcategorías son fonemas, grafemas, combinaciones, lecturas, comprensión de texto. El instrumento fue el cuestionario final que se desarrolló, el cual se hizo en Google Forms. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. Las técnicas para la recolección de datos fueron encuesta o cuestionario, el análisis de contenido y la observación participante. Y los instrumentos de valoración fueron el cuestionario, el instrumento Lori y el diario de campo. Ruta de investigación, técnica y análisis de información. Las técnicas de análisis de información en la fase de diagnóstico y de evaluación se hizo con el diagnóstico pretest y con el cuestionario final o post-test. Y en la fase de diagnóstico y evaluación se manejó lo que fue el diario de campo. En el capítulo 4, intervención pedagógica, innovación TIC, institucional u otra. Entonces acá también encontramos los mismos objetivos, los 4 objetivos específicos planteados, la estrategia que se trabajó en cada una de ellas, cuál fue la técnica, el instrumento y qué hallazgos pudimos encontrar en cada uno. Por lo menos en el primero, el objetivo que es identificar las habilidades de lectoescritura que poseen los estudiantes de grado primero, se aplicó el cuestionario de Google Forms estructurado en 5 momentos. El primero, conocimiento del nombre de las letras. Segundo, identificación de sílabas. En el tercero, reconocimiento de palabras. Cuarto, agrupación de palabras y frases. Y finalmente, la comprensión literal de textos. La técnica utilizada fue el cuestionario. El instrumento fue el cuestionario de diagnóstico. Y en los hallazgos, al aplicar el instrumento, se evidenció que los estudiantes en su gran mayoría reconocen el nombre de las letras, identifican las sílabas, sin embargo, al tener que conocer palabras o agruparlas para formar frases, ya vemos que allí hay un mayor grado de dificultad y desacierto en ese tipo de preguntas. En la comprensión lectora sucede similar. Hay algunos estudiantes que lo pueden hacer, pero hay algunos que presentan dificultad para dar respuesta correcta a las preguntas planteadas. Algunos se apoyaban en las imágenes que encontraban allí en la pregunta. Capítulo 5, análisis y conclusión y recomendaciones. Dentro del análisis que se hizo, encontramos que los niños en la prueba diagnóstica en el momento 1, sí, que la mayoría, o sea, por lo menos acá el 91%, el 71%, el 77% reconocen las letras. En el momento 2 que de la prueba diagnóstica, que ya era, ya trabajábamos con sílabas, por lo menos MA, que es la más sencilla, pues vemos que el 100% dio con la respuesta correcta. En este vemos ya que empezó a disminuir, el 65% dio la respuesta correcta y el 20, 5.7 y 8.6 fueron respuestas incorrectas. En esta letra vemos que el 82, en esta sílaba, perdón, vemos que el 82.9 acertó, mientras que el otro porcentaje presentó falencias en la misma. En la prueba diagnóstica, acá vemos igual, ya reconocimiento de palabras como tal. En esta vemos que el 82, en esta el 71%, 77% coincidieron o acertaron la respuesta correcta. En esta parte de acá, que ya eran de oraciones o de frases, vemos que el 74.3 obtuvo la respuesta correcta y el 17.1, 2.9 y 5.7 con respuestas erradas. En este caso el 74.3 con respuestas correctas, acá el 88.6 y en este caso solo el 62.9%.
Aquí estamos mostrando un poco de lo que fue la estrategia de implementación que hicimos, aprendiendo a leer y a escribir con los animales. Tenemos en la activación de saberes, escuchar la canción del abecedario con Patilú. Tenemos actividades de sintaxis, actividades de comprensión lectora, actividades de conciencia fonémica y fonológica. Y aquí encontramos evidencia de la implementación de la estrategia. Entonces, en el primer momento, cuando estaban reconociendo las letras, la evidencia de la actividad ruleta animal y sílabas perdidas, actividades de conciencia fonémica y fonológica, actividades de palabras revueltas a la hora de escribir, actividades de comprensión lectora y el proyecto final, y los estudiantes presentando el cuestionario final con el cual se podía concluir o saber el impacto que tuvo la estrategia en los estudiantes. Como conclusiones tenemos que las habilidades de lectoescritura en los estudiantes de grado primero se fortalecieron a través de diversas actividades pensadas y diseñadas de forma interactiva, amigables para ser usadas por los estudiantes. Actividades enfocadas en las diversas habilidades como la conciencia silábica, la conciencia fonológica y la sintaxis. Como segunda conclusión, tenemos que es de vital importancia incorporar este tipo de estrategias en la práctica pedagógica y traspasar la frontera del miedo al uso de las herramientas tecnológicas. Y como última conclusión, que los docentes también somos aprendices del día a día y que cada vez hay más conocimiento por adquirir, el cual proporciona un enriquecimiento a nuestra praxis pedagógica, permitiendo que como mediadores del proceso se generen aprendizajes cada vez más significativos y se generen estrategias de aprendizaje más innovadoras. Las recomendaciones es disponer de las herramientas tecnológicas y de conexión necesarias y en buen estado que permitan un óptimo desarrollo de las actividades que se diseñen para la estrategia de aprendizaje a implementar, lo que va a permitir una mayor interacción de los estudiantes con dichos recursos educativos. Diseñar actividades que permitan abarcar los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, que contengan diferentes formatos como videos, textos, imágenes, interactividad, audio. Recordemos que todos los estudiantes no perciben el conocimiento o el aprendizaje de la misma manera. Y de esta manera generar una retroalimentación. Seleccionar cuidadosamente las aplicaciones o herramientas digitales en las cuales se diseñan las actividades y en las que se aloja la estrategia didáctica de manera que sean amigables y de fácil navegación para los estudiantes. Las referencias bibliográficas principales y a todos ustedes muchas gracias por la atención.